bienvenidas a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todos y todas ver lo blanco y también lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos Óscar Camacho. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vianey? Muy buenas noches. Y yo, Vianey Fernández, una servidora. Hoy en Contraversus, justo hablaremos de este evento tan importante en la vida pública que acaba de comenzar este 1 de marzo, es decir, el inicio de las campañas. Para ello hemos invitado a Santiago Torreblanca. Él es diputado federal por el PAN y estará como representante de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Santiago, gracias. Muy buenas noches a los dos. ¿Ustedes dos también? Y Miguel Alfonso Mesa, vocero de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Miguel, gracias por acompañarnos. Vianey, Óscar, compañeros, un gusto. Bienvenido. También está con nosotros Mauricio Cantú González. Él es vocero nacional de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, Vianey, Óscar, compañeros. Bienvenidos. Gracias. Óscar, pues arranquemos, ¿te parece? Arrancamos y para de una vez entrar en debate yo les quiero preguntar a los tres algo que de alguna manera la ciudadanía lo ha percibido, pero yo quiero saber su opinión y qué tanto eso puede ayudar o no a que la gente se involucre en la política. ¿Ha habido juego limpio en estas campañas? ¿O estamos ante un escenario de campañas negras, dicen unos, de elección de Estado, dicen otros, de deslegitimación del proceso? ¿Ante qué estamos en estas precampañas, intercampañas y ya con las campañas arrancadas? No ha habido juego limpio, definitivamente. Se está repitiendo la historia, o quieren repetir la historia, los prianistas del 2006, con la guerra sucia, con gastarse millones, decenas de millones de pesos en buscar posicionar un mensaje de desprestigio a la oposición. Y esto, pues, en el 2006 vimos cómo bombardearon todas las cadenas de televisión, derivó un año después en la reforma al artículo 41 constitucional, en donde se regularon los tiempos en televisión y la radio, derivado de esta campaña sucia de Calderón, y después todos vimos el fraude electoral, y ya en el 2018, pues arrasó nuestro presidente López Obrador con 30 millones de votos, en comparación con 19 millones que sacó Peña Nieto, y antes de López Obrador había sido Peña Nieto el que sacó más votos, y López Obrador sacó 11 millones ¿Qué más. elementos pones en la mesa para decir esto que señalas? Los elementos son muy claros. Cada que buscan posicionar un hashtag mintiendo sobre un narcogobierno, salen 500,000 de bots a apoyarlo, inclusive cuando hay un error, y ahí es donde se demuestra que está el algoritmo ahí. No son gente, sino que son algoritmos que muchos vienen del exterior, de otros países. Max Cortázar, el mismo estratega de la campaña de Felipe Calderón en 2006, de la campaña sucia, donde dijeron que López Obrador era un peligro para México, es el mismo que tiene actualmente Xóchitl Gálvez. Oigan, pues eso dice Mau, pero yo tengo otros datos y mis datos son los oficiales. Salió el informe de precampañas. Ya se multó a los partidos por el gasto indebido. Morena tuvo multas por la friolera de casi 54 millones de pesos. Y eso, que el INE se vio muy laxo, tanto la Unidad de Fiscalización como el Consejo General. ¿Qué es este dinero? ¿A qué se debe esta multa? Gastos no reportados. Dinero que no se supo de dónde vino. Contrataciones ilegales. Bueno, imagínense, los espectaculares de la precampaña de Claudia llegaron a decir que los habían contratado particulares. Ciudadanos de a pie, doña Lupita de la tiendita, con su dinero, había contratado a un diseñador y mandado a contratar a un espectacular. A ver, primero, es el riesgo. Dinero que no se sabe de dónde viene, puede venir de una empresa, malo. Puede venir del extranjero, peor. Puede venir del gobierno. Eso significa que el dinero de la gente que pagó impuestos para salud y educación se fue a eso. ¿O saben qué? Del crimen organizado. Pero eso yo no hago mi especulación de no. Es lo auditado por la Unidad de Fiscalización del INE y aprobado por el Consejo General. Pero no solo eso. Tenemos al presidente de la República usando los recursos públicos y la mañanera para denostar a la oposición, para denostar a los periodistas, para denostar
a las instituciones democráticas y para exaltar a su candidata, esa que es completamente gris. Y cuando el tribunal confirma, la sala superior, que hubo un uso parcial de recursos, repito, recursos que la gente pagó para la educación, para la salud, no para promover una candidatura, ¿saben qué dicen? Ni modo que hable mal de mi gobierno, no. Pero por favor, sé justo, habla con imparcialidad. Decía mi abuelita que lo que no... a ver... ¿Hubo juego Compañero, nos limpio? toca. Te interrumpimos. Ok, no hay problema. ¿Hubo juego limpio o no? Es bien importante señalar que ninguno de los dos compañeros acusó a Álvarez Maínez de haber cometido ilegalidades en la precampaña. Por un lado, Morena acusa al PRI y al PAN, y estamos de acuerdo con esa acusación de que han promovido una campaña en redes sociales acusando al narcopresidente, una campaña francamente un poco golpista. No hay pruebas que vinculen al presidente con el narcotráfico en ningún lugar. Y por otro lado, hemos visto a Claudia Sheinbaum por 3 años haciendo campaña por todo el país, utilizando los recursos de la Ciudad de México. Va a ser muy interesante, terminando las campañas, ver las auditorías, que saque la Auditoría Superior de la Federación, que acrediten cómo han desviado recursos públicos desde la ciudad. Maínez inició la campaña en los tiempos en los que se tenía que iniciar. No podemos negar un hecho, hubo un cambio de precandidato, pero incluso el anterior precandidato, Samuel García, respetó los tiempos electorales. No pueden acusar de un solo día de precampaña, no pueden acusar de espectaculares que hayan sido pagados con recursos públicos. No hay ninguna acusación en la mesa en contra de Maínez. Esta ha sido una campaña por parte de una de las 3 opciones que sí se ha mantenido limpia y que de hecho Maínez se la ha pasado denunciando. Ante el INE, las irregularidades de los otros 2 competidores y el INE, varias de estas multas que menciona el compañero del PAN, las impuso por las denuncias de Maínez, porque ha estado vigilando que se cumpla la ley. Mauricio. Imagínense, y aún así tuvo León más cree que todos son multas. de su condición. A ver, la derecha siempre le ha tenido que meter cientos de millones de pesos a las campañas para tergiversar la información, para manipular. Lo vimos en el 2006. Lo quieren repetir con el mismo estratega y no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque el pueblo de México es mucha pieza. Está más involucrado y más metido en los temas públicos que en cualquier otra época de nuestra historia nacional, en los 203 años que tenemos como país. La gente ve la conferencia matutina, la gente lee las notas, la gente está informada y esto es el blindaje contra esa campaña tan negra que le gusta mucho a la ultraderecha, que vienen financiamientos del exterior y que obviamente no se pueden comprobar porque son financiamientos a bots, son financiamientos donde su candidata, Xochitl Fox, se reúne con el New York Times y luego sale un artículo, que en el mismo artículo viene en un párrafo que nada de lo que se está diciendo se puede comprobar. Pues, ¿qué es eso? Pues eso es una campaña negra a todas luces. Y esto que estamos viendo actualmente no le está pegando a la doctora Claudia Sheinbaum porque va más de 35 puntos arriba en unas encuestas, en otras 40 puntos arriba. En las más bajas va 25 puntos arriba. Entonces, la gran diferencia que tiene se debe a que el pueblo de México ya no se deja engañar, está muy presente en los temas públicos, están conscientes de las obligaciones que marca la Constitución, el artículo 31 y 36, y por eso mismo estoy convencido que vamos a tener a nuestra primera mujer presidenta, la doctora Sheinbaum. Santiago. Pues mira, tenemos a la Fiscalía General de la República completamente cooptada por el gobierno, al presidente de la República actuando desde su púlpito imperial con su dedo flamígero en contra de la oposición. Tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos a la UIF del INE. Entonces no se trata de decir, o sea, está toda la cargada para ver de dónde vienen los recursos y está bien, pero que no nos vengan con las cuentas del gran capital. Ahora, el poder público debe ser imparcial, así funciona en una democracia, por carismático y querido que sea el presidente, ¿eh? Yo no lo dudo. No se vale que el carisma ponga en riesgo a la democracia. Estaba viendo ayer una nota que decía que el 50% de la gente en México ya aceptaría un gobierno autoritario y sin contrapesos democráticos si diera resultados. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque las democracias mueren cuando la gente deja de creer en ellas. Como Milei, ¿no? En Argentina.
Cualquier persona que ataque las libertades, sea usando la palabra libertad o no, o Hugo Chávez, o Kim Jong-un, o sea, no importa el sesgo y el discurso que se dé, en el momento que se acaban los contrapesos, sin importar la idea, se acaba la democracia. Y de eso se trata esta campaña. Queremos una democracia no solo electiva, una democracia con división de poderes y con contrapesos, sí o no. De verdad, si está en juego, ya no es una visión ideológica de derecha o izquierda. ¿Queremos democracia o queremos totalitarismo? De verdad, a lo mejor el debate suena muy abstracto, muy académico, pero el riesgo es real. Quiero hacerles unas preguntas directas. Bueno, adelante. Quisiera después. responder nada más Sí. esto. Se siguen peleando sobre de dónde viene el dinero, sobre quién tiene más pruebas de que el otro es más corrupto. Acá hay otro problema de las precampañas que debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestro partido político, que es el hecho de que están matando a un candidato o una persona activista involucrada con las elecciones cada 4 días. Este es el mayor problema de ilegalidad durante las campañas y no lo están reconociendo porque a lo que se dedican es a aventarse basura a la cara del otro. Acá es importante ya empezar a hablar de propuestas, qué va a ser cada opción de gobierno para solucionar este problema. La propuesta de Álvarez Maínez es muy clara. Actualmente existe una guerra que está en caos. Los militares se han extendido a más regiones progresivamente donde no tenían que llevar la guerra. Lo que hay que hacer es focalizar esas participaciones de los militares muy específicas para que garanticen la paz donde se deben garantizar. Esta es una gran responsabilidad del presidente ahorita también. En los lugares donde están matando candidatos tienen que garantizar la paz. Y por otro lado, en los lugares donde ya se ha recuperado esa paz, sacar a los militares, construir policías civiles, instituciones de paz que recuperen el país a los niveles de antes de 2007, que empezó la guerra contra el crimen organizado de Calderón. Pero lo importante acá es dejar estas peleas que a nadie le importan y empezar a solucionar los problemas del país como propone Maínez. A ver, yo quiero hacerles unas preguntas directas a todos. ¿Es el PAN responsable de toda esta aparición de bots que denuncia Morena? Se ha documentado que hay una empresa que se llama Atlas Network y que de alguna manera tiene vínculos con Claudio X González, quien está apoyando al PAN. Y ahorita, también le quiero hacer otra Ya pregunta están las denuncias, a Mauricio. Oscar. Sí, y es lo bueno. Está Y eso es lo bueno. Mira, es lo bueno, que tenemos una idea de fiscalización y que tiene brazos largos, porque aparte ya se resolvió que no hay secreto fiscal y bancario para las investigaciones de la unidad de fiscalización. Y está bien, porque si no, pues no puedes investigar. Y entonces todo se acaba sabiendo para un lado o para el otro. ¿De dónde vino el dinero, quién pagó y cómo se dio? Ojo, es muy diferente organizar una campaña orgánica donde con base en la información de la gente se comparta un hashtag y una opinión que se llama libertad de expresión y se va en las redes, a cuando ya hay una incidencia y está inflado artificialmente. Pero todo se sabe. Pero quien tiene los bots a sueldo y los vemos, quienes somos usuarios de redes sociales, se ve claramente la misma la misma frase, repetida 1000 veces por arrobas que es Juanito 00471 y la cara de un huevo. Como la de narcopresidente, ¿no? Tú ves los... No, a ver, yo aquí tengo narcopresidente. A ver, la gente que lo esté viendo, póngale narcopresidente y póngase a picarle los perfiles. Díganme, ¿son perfiles de un seguidor que se crearon hace 3 días o son perfiles que tienen 1 año? Y tuitean constantemente. Véanlo ustedes. Ustedes le pueden entrar. El problema aquí, Oscar, es muy evidente. La forma de hacer política del PAN, del PRI, e inclusive, yo también lo he dicho, MC, pues es como un neoprianismo. El mismo Álvarez Maínez, pues estuvo en el PRI de diputado local. Es muy similar. O sea, es una forma elitista, clasista de hacer política. Es una forma donde ellos se validan la información en círculos muy pequeños, en donde pues ese privilegio no se extrapola a la gran mayoría del país y no salen casa por casa, requieren mucho dinero para este tipo de campañas negras y es totalmente diferente a lo que hacemos en Morena. O sea, en Morena vamos casa por casa, en Morena le hablamos a la gente de frente, en Morena cuando salen en redes sociales las personas lo hacen con ahínco, lo hacen con corazón, con pasión, muy diferente al discurso ya maquillado en donde está estandarizado los 500,000, 600,000 votos, que como te digo, está documentado en Atlas. Tenemos que hacer una pausa, Mauricio, Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el debate. Esto es Controversos.
Estamos de regreso en Contraversos y antes del corte nuestros participantes pusieron sobre la mesa un elefante blanco que hay en esta campaña electoral, que es el Mediafair, Te pregunto a ti, Miguel, hace unos momentos Mauricio acusaba a Santiago de esta campaña de bots, de esta guerra de bots. Santiago decía que se fiscalizara, que no había ningún problema. Ellos dicen no tener o ser partícipes de esta guerra de bots. Desde Movimiento Ciudadano, ¿cómo ven el Mediafair en estas elecciones presidenciales? Bueno, a ver, otra vez las acusaciones de ambos lados. Es claro que sí existen los bots del PRI, del PAN y del PRD en Twitter. Ha sido notorio que por varios días está ahí arriba la tendencia de narcopresidente. 1, 2, 3, 4, 26. Siguen inflándola continuamente. Por otro lado, hay investigaciones, por ejemplo, a la coordinadora de campaña de Álvarez Maínez, la senadora Laura Ballesteros, le meten aproximadamente 75,000 pesos mensuales para atacarla con bots. Ya hay una denuncia ante el INE de eso. Pero hay otro problema bien grave, es una investigación que acaba de publicar la organización civil R3D en Animal Político, que muestra un problema todavía mayor. El uso de softwares por parte del ejército para influir en la conversación pública. Esto no lo estoy inventando yo, ahí está la investigación en Animal Político. Este software hace dos cosas. Por un lado, monitorea constantemente a los críticos del gobierno, les hace un marcaje personal cuando el ejército no tiene facultades para vigilar el ciberespacio. De hecho, por eso han estado insistiendo en que quieren aprobar una ley autoritaria para controlar el Internet y por otro lado están generando bots desde el mismo ejército. Esa es una de las conductas más preocupantes de, digamos, algo que demuestra que el ejército actúa activamente dentro de la democracia y dentro de la competencia política. Muy bien, Miguel. Así como yo le preguntaba al representante del PAN esto, que si eran ellos los responsables de esta campaña de narcopresidente, te preguntaría a ti, Mauricio, ¿se puede considerar que no influye el presidente con sus discursos en la mañanera en el proceso electoral? No, el presidente, si te fijas, desde hace 20 años, desde que era jefe de gobierno, tenía sus conferencias diarias muy diferente al estilo superficial, liviano, de Peña Nieto, de Calderón, de Fox. Nunca daban la cara, nunca abrían las puertas, en ese entonces de Los Pinos, a los reporteros. El presidente siempre está activo. El presidente ha ido a algunos estados más de 30 veces. O sea, recorre el país, habla con la gente. El presidente ha visitado cada uno de los municipios de nuestro México, los 2.500, y esto pues es totalmente diferente a lo que hacen ellos. Entonces, cuando ven este gran apoyo popular que tiene el presidente, este gran apoyo que tiene la doctora Sheinbaum con todos los resultados que ha dado en la Ciudad de México, 57% redujo los delitos de alto impacto en 5 años, nunca se había visto eso, con una coordinación efectiva entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad Pública, entre el Ejército, entre la Guardia Nacional. Es un caso de éxito que está aceptado inclusive por la oposición, cómo se han atendido las causas que generan la violencia. Todo esto la gente lo ve, no es coincidencia y no es casualidad que haya 70% de aprobación del presidente por nuestro México. Si ya somos 128 millones de mexicanos, más de 100 millones aprobamos que continúe esta cuarta transformación y va a continuar con la doctora Claudia Sheinbaum. Esto está más que evidente, pero pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en el PAN y en MC no ven la realidad, que va a arrasar la doctora Sheinbaum en las elecciones. Es que el tema de realidad no es quién es más popular, es quién está defendiendo las instituciones y la democracia. Se han defendido gobiernos populares. Las instituciones con García, con Genaro García Luna, que está preso es que en Estados Unidos, de transparencia, ahí sí no se respetaban que dices las que López instituciones. Obrador es transparente porque invita a 4 paleros a hacer preguntas a modo, pero por el otro lado al día son 20 quiere destruir al INAI. La palabra a todos los ¿Quiere destruir opositores. al INAI por el mismo tiempo? Ver, tú dirás lo que quieras de Los Fox, que no se atreven pero son Fox Loret de creó Mola, el INAI. que vayan Que a si la tú mañanera. quieres el Toallagate,
Pero la estafa maestra se descubrió así, el fraude de Segalmex se descubrió así. Los grandes periodistas, Rafa Cabrera, que estaba con Aristegui, que es un gran periodista, Penley Ramírez, ¿cómo crees que tienen la información? A través de una plataforma que quieren destruir, porque todo lo clasifican como seguridad nacional. Son antidemócratas. A ver, Diputado, ahorita tú tienes diputado, trabajo. ¿qué- Yo sé qué- que lo haces por tu trabajo. El día de mañana... Tú eres diputado, yo soy ciudadano. Bueno. O sea, yo no cobro de Hijo, ninguna pero aún instancia. perder tu Ahora, prestigio sin siquiera tener contéstame trabajo, esto. peor. 6 años, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, ¿quién fue? ¿Y dónde está ahorita? Un juicio que va a ser anulado porque fue por testimonial. Pero eso no es el Sentenciado y en punto. prisión en Estados Oye. Unidos, comprobado, narcotraficante. Entonces la Ese idea fue el ahí estaba bien encargado y ahora está mal. 6 años de la seguridad de nuestro país. Los homicidios, y les doy el dato concreto, subieron cuando llegó Calderón en 2006 de 8,800 muertes al año a 27,000. Y chéquenlo, dato oficial. 27,000. Con Peña Nieto siguió subiendo, terminó en 37,000 muertes al año. Y eso es el país que tomó en su responsabilidad nuestro presidente López Obrador. Y en 5 años ha bajado en 9 millones la cantidad de pobres que tenemos, de 55 millones que eran antes. Ha atendido las causas que generan la violencia, que son la desigualdad, que son la falta de garantizar los derechos de los jóvenes de estudiar, que son garantizar las pensiones de nuestros adultos mayores, apoyar a las madres trabajadoras solteras, tanta gente que lo necesita. Y ahí están también los indicadores de la ONU que nunca han querido reconocer en la derecha, que es de todo el mundo, no solo en México, las personas que nacen en la pobreza, 8.4 en promedio, es decir, por lo menos 8 de cada 10 se quedan en la pobreza y no son ninis como los catalogaron en los sexenios neoliberales y no son personas flojas, son personas que no han tenido la garantía de sus derechos, no han tenido oportunidades de desarrollarse, de estudiar, y eso es lo que está teniendo la 4T y viceversa también. Muchos que han nacido en el privilegio, que han tenido las oportunidades de estudiar, que tienen un buen trabajo, dicen que es por mérito propio, esa mal concebida meritocracia. Pero ahí Los estamos mismos de acuerdo los indicadores, tres, yo 8.7 de cada 10 que nacen en el privilegio, se quedan en el privilegio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que impulsar a que todos tengan un piso de derechos garantizados y que tengan esa capacidad de desarrollarse. Y es justo lo que hizo con el programa Pilares la doctora y lo que hizo con las universidades que creó en la Mira, Ciudad de ahí creo México. que estamos Y de lo va a acuerdo. extrapolar Solo cómo, a todo el porque- país a partir de octubre Muy que bien. tome protesta. Antes de pasar a la siguiente ronda, Miguel. Bueno, pues a ver, es que se mezclaron Sí, 10,000 tres temas, sí. temas aquí, ¿no? García Luna, los programas sociales. Hay una discusión que hay que dejar, digamos, aclarada, que es la seguridad y cómo lo ha hecho López Obrador durante este sexenio. Es cierto que en las gráficas que existen, generadas con información del INEGI, se logró contener en cierta Y bajar medida en 20%. los homicidios y bajar en 20%. Lo que también es cierto es que aumentaron como en ningún otro sexenio las desapariciones. Desde 1960 hay un registro nacional de personas desaparecidas. El 38% de las personas que están en ese registro desde 1960, 50,000 personas, se registraron en este sexenio. No pueden vender un triunfo en la seguridad cuando no sabemos dónde están 50,000 mexicanos, que si lo sumamos a todos los homicidios, harían no solo el sexenio con más homicidios, que ya lo es, sino también un sexenio que no logró contener los homicidios, que no logró bajarlos y que ha seguido subiendo por los últimos años. Acá es bien importante otra vez, la propuesta de Maínez ha existido una guerra desde 2007. Vamos a contenerla, focalizar las operaciones militares y crear instituciones civiles y de paz en los lugares donde los militares no sean necesarios para regresarlos poco a poco a sus cuarteles. A ver, les quiero hacer una pregunta respectiva de sus propios candidatos. A la luz de las encuestas y de lo que vimos en un principio, ¿es Xóchitl una candidata fallida? No, hombre, si va creciendo. Se lo voy a decir, ahorita me responden. ¿Es Xóchitl una candidata fallida a la luz de que se crearon muchas expectativas y después en las encuestas ya no siguió subiendo? ¿Es Claudia la candidata del presidente que está utilizando recursos públicos para la campaña? Y a Movimiento Ciudadano, ¿es Álvarez Maínez simplemente un candidato
pues de adorno en esta campaña porque no crece más allá del 4%. ¿Quién quiere empezar? Si me permiten empezar, es falso que no crece más del 4%. Las últimas encuestas del Financiero, que está a punto de publicarse una actualización, muestran que subió de 8 a 10 puntos en la última toma que se hizo. Y esos 2 puntos, y esto es importante también para los compañeros de el PAN, el PRI y el PRD, esos 2 puntos se los quitó a Sheinbaum. Este discurso que quieren promover de que la tercera opción es un esquirol de Morena y todo, se ha demostrado falso con cada encuesta que sale. Álvarez Maínez va creciendo y a lo largo de todo el país hemos visto al primer ministro griego, hemos visto a Milei, que es un candidato de derecha, pero que era también el underdog, el que iba perdiendo al inicio y que nadie creía que iba a llegar. ¿No es mala comparación? Es muy mala comparación. Porque Milei no es un presidente que quisiéramos en este país, pero por lo que sí es buena comparación es porque en este siglo, en esta época, vivimos en unas democracias de los underdogs, de los que nadie cree en ellos en un inicio y demuestran una y otra vez con propuestas serias que pueden ganarse a la gente. ¿No están poniendo ustedes las ideas en los zapatos en lugar de las cabezas? No, las ideas no están en los zapatos. A ver, el eslogan... En los tenis, fosfo. Mira, hay buenas críticas de que eso puede ser algo banal. A ver, ahí no está el núcleo, no está el corazón de la propuesta de Maínez. El corazón de su propuesta está en su plan de gobierno que busca la prosperidad, la justicia y la paz y un México de iguales. Ahí está, ahorita hablaremos de eso. ¿Es una candidata fallida, Xóchitl Gálvez, a la luz de las encuestas? Es fresquísima, conecta con la gente. Pregúntale a la gente, más allá, salgan a la calle con sus vecinos. Oye, neta, ¿quién te cae mejor? ¿Claudia o Xóchitl? Vean la respuesta, yo no se los voy a decir, ustedes pregúntenle. Fox, pero no se con refleja en las su encuestas, estilo ¿o campechón sí? le cayó bien a la Pues, gente. Y sigue creciendo, miren, sigue el creciendo, tipo pero no te de voy a decir presidente que así, fue. pum, pero va creciendo paso a pasito. Aquí es de constancia. Y hay que ver en las encuestas qué tanto es por la figura de Xóchitl, que me parece muy atractiva, muy fresca, aparte con un equipo muy plural, muy padre, que ha hecho que comunica bien, y cuánto es la estructura del poder. Hay que ver cuánto influye. Y otra cosa que ¿Es la estoy candidata seguro- de Calderón? Porque tiene todo el equipo de Calderón. Bueno, tiene Max un Cortázar. equipo muy grande, plural. O sea, tiene al Doc Héctor Jaime también por un lado por ahí. Tiene a Fer Doval, tiene a Maggie Martínez Fischer. Tiene un equipo bastante pluralón. Tiene de la Madrid. O sea, está bastante de chile dulce de manteca, como debe ser, porque es una candidata ciudadana, respaldada por 3 partidos, debe tener ese mosaico, y el mosaico ciudadano ahí está. ¿No es una simulación decir que es una candidata ciudadana a la luz de que Mira, ¿sabes de qué te hablo que es ciudadana? Tú vas a decir, oye, pero... ha estado Sí, tú vas a siempre, decir, ¿no? oye, no es un outsider, o sea, ya fue alcaldesa, No, fue o senadora. incluso el ejercicio por el cual salió como candidata no fue ciudadanizado. ¿Sabes qué? O sea, Sí, fue ¿sabes de acuerdo qué? popular Ahí entre sí voy a partidos. no, pero ahí sí voy a diferir, ¿eh? Sí es cierto, pero fue por la efervescencia que tuvo ella que los partidos dijimos, oye, ella es la buena. Si tú le preguntas a los partidos antes, el PAN traía a Krill, ¿eh? Completamente Y lo marcado. bajaron. Pero exacto, o sea, sí falla una Voy presencia contigo. ciudadana. Cada partido trae su candidato. Entonces tú me vas a decir, oye, no es un outsider, ya estaba con Fox y desde ahí, del 2000 para acá son 24 años. Retomamos contigo, dame un minuto. Pero la efervescencia fue ciudadana. No es Claudia la candidata del presidente, no, esa es la Claudia campaña. viene de 40 años de lucha académica de la UNAM, es una mujer preparada, es una mujer que tiene toda la experiencia en la administración pública, que ha mostrado congruencia entre lo que piensa, dice y hace. Y es una mujer que tiene el respaldo de la gente, del pueblo de México, por todo lo que ha logrado, los 5 años de jefa de gobierno, como delegada, como activista social. Es una mujer muy preparada y es totalmente distinta a la candidata Xóchitl Gálvez, que pues estuvo en el gobierno de Fox. Y también como mexicanos tenemos que estar conscientes de nuestro pasado. ¿Qué ha dicho nuestro presidente cuando llegó en el 2000 Fox, después de que Zedillo termina su sexenio, y que muchos andaban esperanzados que había habido una transición democrática? Falso. Y lo dijo el presidente siempre, estaban de la mano. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma económico. Ellos buscan enriquecerse, ellos buscan coaligarse con algunos actores económicos para que hagan negocios, con actores internacionales como Iberdrola. Eso es su objetivo. Entonces se pusieron de acuerdo muy fácil. Y nada más quiero terminar con lo siguiente.
Xóchitl Te tengo que trae interrumpir. el Dame unos segundos y regresamos porque se nos va a acabar el bloque. Muy bien. Y Hijo, pero lo en un meliminan. minuto Entonces, que de regresamos. verdad, digo, no se muerden la lengua. Pío, de verdad, no se la muerden. Regresamos en un minuto. Regresamos a Contraversus. Antes del corte, Mauricio, nos comentabas, defendías que Claudia Sheinbaum no es la candidata del presidente de la República. Claudia Sheinbaum es la candidata del pueblo de México de la Cuarta Transformación. Tiene más de la mitad de las preferencias, está más de 30% en todas las encuestas de diferencia con Xóchitl Gálvez. Y estaba recordando nuestra historia, porque para entender el presente hay que conocer nuestra historia. En el 2000 fue parte de la misma dinámica corrupta de la política en donde el poder económico estaba por encima del poder político y le dictaba políticas públicas y le dictaba qué contratos querían ciertas empresas, unas cuantas, porque no los medianos, micro, pequeños empresarios. Y obviamente, pues estos grandes empresarios, unos cuantos, menos de 10, pues enriquecieron mucho al amparo del poder. Esto cambió a partir del 2018. ¿A qué voy con esto? Sigue siendo lo Se han mismo. O sea, enriquecido aquí más, los hombres más ricos del veamos país. lo que está sucediendo actualmente. La senadora Laura Ballesteros es la suplente, ella está por MC como coordinadora de Jorge Álvarez Maínez, de MC, y ella es la suplente de Xóchitl Gálvez en el Senado. No suplentean a una panista. mujer. Es la senadora suplente de la panista. Tiene su propia Entonces, ¿qué es trayectoria. lo que estamos comprobando? Que sigue habiendo esa unión de intereses, sigue habiendo una política de clasismo, de racismo, donde no ven por la mayoría de este país, ven por una élite que le gusta hacer negocios y que, pues si les gustan los negocios, que se vayan de empresarios y que le busquen innovar y que le busquen hacer las cosas bien como empresarios. Pero ¿qué tienen que andar haciendo en política? Como los si chocolates tanto les Rocío. gustan los billetes, Na- pues que se nada vayan más a unos hacer sus segundos. negocios. Eso es lo que quería comentar, que sigue siendo parte de lo mismo. Unos segundos, Adelante, Miguel. Laura Ballesteros tiene su propia trayectoria. Efectivamente ha militado en otros partidos, efectivamente llegó por una coalición electoral que se hizo hace 6 años, pero tiene 5 años militando en Movimiento Ciudadano. Fue secretaria de Medio Ambiente y de Movilidad en el gobierno de Luis Donaldo Colosio en Monterrey. Ha hecho su propia carrera política. No es una suplente y no es una mujer que debe ser invisibilizada a través de hacerla menos porque entonces nada más llegó ahí por un favor que le hizo Aquí no se Xóchitl. trata Tiene de su propia invisibilizar, trayectoria. Se trata de mostrar ese vínculo que tiene siendo la senadora suplente de la senadora Xóchitl Gálvez, A ver, actual ahí no nos candidata metamos, a temprana. ver, ahí no está nos con- metamos, o sea, porque al bueno, final de cuentas, nos va a salir Barlet. Igual que salen Fox perdiendo. No, a ver, estaba hay que coligado juzgar a las personas por por sus el PRI. actos, no por... ya ahí sí ¿Y te qué lo pasó coincido. después? Pero... Se unieron formalmente. Lo que siempre dijo el presidente desde hace 20 años, que estaban de la mano PRI-PAN, De y luego verdad, forman no esa te conviene coalición. agarrarlo por ahí. al final de cuentas, no te suplente conviene, de Claudia ahí está. Sheinbaum. O sea, esto es algo que va- se Más hace que en contra de evidente. las mujeres. Más que evidente. Adán Augusto, donde estaban. Por ahí sí, de verdad, no te O sea, conviene. a final de Mejor cuentas, hasta tip de amigos, la nos cambiamos de gente, tema. El pueblo es muy sabio, es mucha pieza de nuestro pueblo de México. Nuestra coyuntura actual, histórica, que se la vamos a estar contando a nuestros hijos, a Es- nuestros exacto. nietos, es una transformación, así como lo fue en 1810, que el cura Hidalgo dijo ya no más del yugo español. En 1854, con la Revolución de Ayutla, luego la Guerra de Reforma en el 57, luego en el 64, cuando quisieron imponer los conservadores a Maximiliano. Todas esas épocas que marcaron hito en nuestro país, la Revolución de 1810, esta es una cuarta transformación que la vamos a recordar en los años venideros. Vamos a darle, también vamos a ver a futuro. El viernes pasado acaban ya de arrancar las campañas electorales formalmente. Tenemos 3 meses, ya estamos en los tiempos reglamentarios donde se puede hablar de propuestas y se dice que solo hay 2 proyectos de nación, incluso se excluye a Movimiento Ciudadano de tener un proyecto de nación. Pero se habla que hay 2 proyectos de nación. ¿Cuál es el proyecto y cuáles son los 3 puntos centrales que ustedes pondrían sobre la mesa que distinguen pues, al proyecto de Xóchitl y al proyecto de Claudia? Y si Movimiento tiene un proyecto de nación, ¿cuál sería también esos 3 puntos? Es muy obvio, aquí se tiene que atender
a los jóvenes, darles las oportunidades, como lo hizo en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum, para que se desarrollen, para que no se les llame despectivamente como lo hicieron en la oposición de ninis, sino que todos estos millones no los coopte el crimen organizado, atender las causas de la violencia. Por otro lado, el tema de garantizar la paz es muy importante. Se está poniendo todas las capacidades del Estado sobre esto. ¿Tú crees que vaya a poder Claudia Sheinbaum con el asunto de la seguridad? Claro, bajó los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Ahí están los números, en 57%. ¿Por qué? ¿Se puede exportar automáticamente a otros estados? Hubo una estrategia dual. Se va a exportar a los 32 estados de la República a partir del 1 de octubre, que ya sea presidente de nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo, por un lado, la atención a las causas con los programas pilares, con las universidades, con las más de 1 millón de becas en la Ciudad de México a jóvenes para que se puedan desarrollar. ¿Qué van a hacer con el ejército? ¿Lo van a seguir utilizando? El ejército se tiene que ir saliendo paulatinamente. O sea, todo esto empezó cuando Calderón, y ahí les va lo que sucedió en 2006, por decreto mete al ejército a las calles sin facultades legales, sin facultades constitucionales. Ya se regularizó. Antes no había capacitaciones para el ejército. ¿Y qué fue lo que vimos? Que aumentaron en 200% los delitos de alto impacto, especialmente los homicidios, y esta gran descomposición social se está revirtiendo. Entonces, para no desviarme del tema, la doctora, así como lo hizo en la Ciudad de México, atendiendo las causas y teniendo una coordinación efectiva entre la Fiscalía, entre la Secretaría de Seguridad, entre la Guardia Nacional, va a tener ese punto. Es muy importante para dar paz a nuestro país. Santiago, 3 propuestas de la campaña de Xochitl Pues son los Gálvez. 3 ejes. 3 Vida, ejes. libertad y verdad. Vida viene seguridad y salud ahí. Ya lo decíamos, debo siempre decir, es que vamos a tener una policía realmente civil y ciudadana y van a regresar al ejército, el ejército a sus cuarteles. Se están haciendo lo contrario. Tiene una resolución de la Suprema Corte de Justicia con base en la Corte Interamericana que te dicen, espérate, la seguridad no puede ser militar, y violando una sentencia de la Corte dicen, no me importa. El mando de la Guardia Nacional, que debe ser civil, lo mando al ejército. No, nosotros no es de decir, es de hacer. Salud. Este gobierno tiene muchas fallas, pero el de salud está impresionante. La gente que antes tenía su seguro popular, con sus fallas y aciertos, ahora tiene que gastar de su bolsa. Porque de verdad ya IMSS Bienestar en no está funcionando, INSABI no funcionó, y ya no digamos el tema de abasto. Vamos a regresar al abasto anterior, con las subastas inversas y la distribución de medicamentos como debía ser, en lugar de agarrar guerritas contra distribuidores que llevan al desabasto o a la corrupción, como ha pasado en este ¿Se puede sexenio. construir un proyecto de nación con personajes que llevaron a este país a crisis económicas, como José Ángel Gurría, que sé que va a hacer el proyecto económico, como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que está abocado al proyecto de seguridad, como Silvano Aureoles, que va a ser un proyecto de campo fracasado? ¿Se puede? Mira, el proyecto de Gurría, yo lo pongo a los ojos de todo porque ya es público. Que lo analicen de verdad los expertos en cada materia económica. Yo te pregunto, ¿qué error le ves? Yo estuve ojeándolo y trae un eje perfecto. O sea, trae una visión económica perfecta de libertades y demás. ¿No es una visión del pasado, donde se le dio privilegios a los unos pocos como el Fobaproa? A ver, yo le digo, bueno. Un artífice del Fobaproa. A ver, es que pasa mucho, ¿sabes qué? En muchos programas hay 2 palabras que la gente ni sabe si dicen hasta como insulto. Eres un neoliberal. Y entonces ya se dice casi como si te mentaran la madre. No, yo hablo de casos. No, yo no etiqueto, hablo de casos concretos. Fobaproa. A ver, Fobaproa. José Ángel Gurría fue el artífice. Sí, fue una decisión muy difícil. Del robo más grande a este país. Sí, pero a ver, eso no fue el Fobaproa. Se confunde mucho. El Fobaproa fue... Quebró la banca, los ahorradores perdieron sus ahorros porque la banca donde estaba ahí y había 2 opciones. Dejar que la banca quebrara, que el problema no era la banca. ¿Estás defendiendo el Fobaproa? Sí, estoy defendiendo el Fobaproa. Órale, que quede No. Acá está claro, ¿eh? No, es que de verdad, y explicando Hay que salvar cuál los bancos. fue, exacto, y cuál En fue el lugar de problema los del Fobaproa. ahorradores. ¿Cuál fue el Muy problema diferente a lo que se hizo en de los Islandia. ahorradores? En Espérate. Islandia se salvó a los ahorradores, los millones de ciudadanos que habían invertido. Es que realmente salvó a los Fue una ahorradores. política pública El tema, totalmente no, es que esa era la idea del Fobaproa. ¿Qué pasó con el Fobaproa, con la implementación? Que en este país, como todo se corrompe, en automático, cuando supieron que iba a haber un rescate, todos los corruptos banqueros empezaron a auto-otorgarse créditos a empresas fantasma, sabiendo que iba a ser
rescatada la banca y que ese dinero se iba pues, Sí están rescatando Incluyendo a quien está Fobaproa. haciendo su plan económico, ¿no? en esa política. Bueno, yo no me acuerdo que haya sido banquero. Entonces, el Fobapro no fue el problema. Era rescatar a los ahorradores, como tú dijiste. El problema fue la implementación. Me gustaría hablar del proyecto de Maynes. Porque sí ya conocemos tuvieron bien el tiempo los Fobapro, dos tú y para yo. hablar. Sí. Me gustaría hacer una El aportación. Fobaproa es un tema que le dolió mucho a los mexicanos. Mis abuelos perdieron dinero ahí, los abuelos de muchas personas, e incluso Imagínate que si no se ha gente rescatado. de nuestra... No, es que yo también. Bueno, Lo seguimos y pagando. hay que decir otra cosa. Devaluaciones también. Saldívar, el ex ministro que renunció ilegalmente a la Suprema Corte, fue uno de los abogados más beneficiados por el Fobaproa, y eso hay pruebas, y además lo dicen sus propios senadores, como Germán Martínez Cázares. Entonces, es algo donde los dos partidos tienen algunos de los responsables ahí. Ahora, voy a usar el tiempo para hablar del futuro. Ya ha sido mucho de hablar de qué situación estamos viviendo aquí. Hay que construir un proyecto de país. El proyecto de país de Maynes, que no es de Maynes, es de todos los mexicanos y de todas las mexicanas que se suman a su causa, tiene 3 ejes. Un país de iguales, que está basado en una socialdemocracia, que lo que busca es redistribuir la riqueza a través de impuestos que se imponen a las grandes riquezas, que ese es un tema que, por cierto, este gobierno dejó olvidado. Es urgente reformar el sistema fiscal mexicano, lo dice la OCDE, lo dicen todos los expertos, y este gobierno no tuvo el valor para, con su popularidad, hacer eso, y eso es lo que va a permitir financiar un sistema de salud digna, entre otras cosas. Ahorita hablamos de los otros 2 ejes, pero acá lo importante es hablar qué vamos a hacer en el futuro, y es establecer, para empezar, un país socialdemócrata. ¿Crees que la propuesta de Movimiento Ciudadano sea viable tal y como la dices si tenemos gobiernos como Jalisco, donde no se ha significado mucho Alfaro por ser un gobernante tolerante, ha habido represión, no es como un adalid de un nuevo proyecto? A ver, existen 3 grandes vertientes de Movimiento Ciudadano. Hay un grupo importante en Jalisco, hay un grupo importante en Nuevo León, hay un grupo importante a nivel nacional, que es al que pertenece el candidato, que es Maynes. El proyecto es de él, aunque está acompañado de todos estos grupos. Movimiento Ciudadano es un partido y un proyecto político que se construye desde lo local. Nuestra fuerza está en que hay 200,000 militantes en el país que desde las comunidades están tejiendo hacia arriba. Y este proyecto no es el proyecto de alguien diferente al propio Maynes. Y el propio Maynes ha sido una persona, que nunca ha sido señalada de un acto de autoritarismo, ninguna vez en su historia. Por el contrario, ha sido de los principales personajes que han resistido la militarización, ha votado en contra de las leyes de la Guardia Nacional, ha resistido también la captura de la Fiscalía, ha presentado muchísimos recursos legales para defender al INE. ¿No hay una actitud también hipócrita en Maynes de presentarse como algo fresco e insultar de una manera vulgar en un palco de fútbol? ¿No es parte de una hipocresía? No. ¿Puede una persona así ser presidente A ver, de este Maynes país? lo dijo, fue un error. No hay por qué defender eso, pero Maynes tiene actitudes muy positivas, es una persona que dialoga, es una persona que construye con la sociedad civil, es una persona que se ha caracterizado por ser de los legisladores más efectivos en este país, presentando más de 300 iniciativas, es un funcionario público de primer nivel y es un hombre de Estado. Y también es un hombre que, a diferencia de otros, reconoce que de repente hay errores, y ese lo ha reconocido él. Dijo que Manlio Fabio Beltrones es un gran hombre de la política. No, dijo que Manlio Fabio Beltrones es un hombre de la vieja política, que no necesariamente es un tema de generaciones. No, hay eso lo generaciones... dijo ahora, pero antes, cuando era del PRI, dijo que era un gran hombre de la política. Ahí está las pruebas, está sentado. Maynes ha sido claro en sus declaraciones recientes de que Manlio Fabio Beltrones es un hombre que representa la mala política, a la política de los intereses, de los acuerdos por abajo de la mesa y a la política que se tiene que ir. Está bien claro que no hay alianzas con personajes de esta naturaleza. Está más que obvio que Álvarez Maynes es un oportunista de la política
Me gustaría, Miguel menciona de manera abstracta, general, que el ministro Saldívar se benefició del FOBAPROA como abogado, pues me gustaría ver cuáles son las pruebas y los montos exactos en los cuales se pudo haber beneficiado. Más allá de eso, en el tema económico, ¿qué fue lo que sucedió con los gobiernos anteriores del PRI y del PAN? El peso en la paridad con el dólar se fue por los cielos. Todos tuvieron una depreciación en la paridad. Todos hubo devaluaciones, especialmente la del 94 con Zedillo cuando le dio el mando Carlos Salinas de Gortari y el error de diciembre y millones de mexicanos en la pobreza. Todos dijeron que López Obrador se burlaban que no sabía economía. Todo ha sido el presidente con los mejores números económicos en nuestra historia. El superpeso se ha apreciado en comparación con el dólar, de como se le entregó Peña Nieto. ¿Qué andaba diciendo Chumel y toda esta bola de payasos? Compren dólares. Una tradición, compren dólares. Vamos a un corte. ¿Qué pasó con los que sí le hicieron caso? Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Contraversos y ya vamos a la ronda final. Les pediría como conclusión a cada uno de ustedes, frente a estos comicios, ya hablaron ustedes de guerra sucia, hablaron de intervención del Estado. ¿Cuál piensan ustedes que es el mayor reto para las autoridades electorales? ¿Tienen buena salud electoral ante lo que se avecina estos comicios que no solamente van a ser los más grandes de la historia, sino posiblemente pues, los más peleados de la historia? El mayor reto definitivamente es poder que todas estas denuncias que ya presentó Mario Delgado por parte de Morena, que lleguen hasta sus últimas consecuencias, que vayan más allá, porque lo que hicieron en el 2006 fue avalar un fraude electoral y lo que han hecho en el pasado muchas veces con Pemex Gate y en otras ocasiones ha sido voltearse a un lado de todos estos financiamientos ilegales en campañas. Entonces, que realmente puedan la unidad de fiscalización vincular y llegar a sanciones efectivas con todos estos bots que se están utilizando, donde está más que evidente. Yo lo veo todos los días, en el momento que subes un tweet en Facebook y te llueven una cantidad de mensajes estandarizados. Ahora, el segundo reto también va a ser que en el día de la campaña pues no suceda lo de inflar urnas y fraudes electorales ya en situ. Entonces son dos grandes objetivos, que es buscar que todas estas cuestiones que han estado haciendo en el PAN, el PRI, el PRD, de campaña sucia, de pagar bots, de inclusive, porque esto no es de a gratis, artículos en el New York Times, eso cuesta, para desprestigiar a la Cuarta Transformación, pues que se llegue a sus últimas consecuencias. Y que por el otro lado se vigile para que no vuelva a pasar lo del 2006, el día de la elección, en las urnas. A ver, a mí me parece preocupante otra vez que no reconozcan un problema que nos debería ocupar a todos. Están matando a un candidato cada 4 días. Ese es el principal problema del cual se tiene que preocupar el INAI. Y no es un tema de partidos. El INE. Perdón, el INE. No es un tema de partidos. Es un tema en el que todos deberían tener una propuesta seria. Y esa es la perspectiva que se toma desde el proyecto de Maynes. Más allá de estarnos aventando tierra en la cara, ¿cuáles son los problemas reales del país? Y hay otro gran problema real. Hay un estudio de Integralia y Mexicanos contra la Corrupción que muestra que por cada peso que se declara ante el INE, hay 15 pesos por debajo de la mesa. Y esos 15 pesos provienen, por un lado, de gobiernos que saquean los recursos públicos como lo han hecho desde la Ciudad de México para financiar por 3 años una precampaña ilegal. Por otro lado, vienen del empresariado también, que la cercanía de Xóchitl Gálvez hace muy preocupante y es algo que se tiene que investigar, digamos, de todos los candidatos, porque ahí sí hay que ser justos. Todas las campañas suelen tener financiamiento ilegal también de empresarios que luego piden favores, piden contratos, piden que se les remunere. Y por otro lado está el financiamiento más preocupante, el del crimen organizado. Esos son los retos más importantes y hay otros dos más así de volada. Uno, un INE que está cooptado.
o que tiene varios problemas internos. La nueva presidencia se ha destacado por ser autoritaria al interior y designar a las personas más relevantes dentro del instituto sin el consenso de sus compañeros, y un tribunal electoral que al día de hoy, a meses de la elección, no cuenta con 2 de sus 7 magistrados, y eso es porque los han bloqueado en el Senado desde Morena. Entonces, tenemos falta de instituciones, tenemos falta de seguridad para competir, hay gente que se baja de la mesa, y por otro lado, tenemos lo que siempre ha habido en las campañas, financiamiento ilegal que nadie sabe cómo fiscalizar. Santiago. No podré estar más de acuerdo, coincido con todos y cada uno de los puntos, entonces yo solo agregaría a quién le toca cada cosa. Por ejemplo, blindar las elecciones y a los candidatos contra la presencia del crimen organizado y el crimen ordinario, la violencia ordinaria, no le toca al INE. Al INE le podrá únicamente señalar los focos rojos. El INE podrá ver, con la experiencia de la elección anterior, qué casillas estuvieron en riesgo con presencia del crimen organizado. Pero el INE no tiene policía. El INE no tiene capacidad de investigación ministerial. Eso les va a tocar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cada uno de los estados, a los municipios e inclusive en algunos casos a las Fuerzas Armadas por ser un tema de seguridad interior. Entonces, ¿cómo va a ser esa coordinación? Segundo, el dinero, en efecto. A quien le toca cuidar el origen y destino del dinero es al INE, a través de la unidad de fiscalización. Pero si cada vez ahorcas más presupuestalmente al INE, no va a tener la facultad y la gente suficiente y de un nivel de especialización altísimo para estar teniendo ojos en todos los municipios y distritos del país para ver cómo se mueve el dinero en efectivo. Banco de México demuestra cómo empiezan las campañas, el uso de efectivo se va para arriba. 1% sube del PIB. Sube en un segundo, en 3 meses. Si tú le recortas el dinero, el recurso diciendo que la democracia es cara, pues tienes eso, incapacidad para fiscalizar los recursos. Y lo último, la actuación de las autoridades, la actuación que debe ser imparcial y neutral de las autoridades, tiene ahí un doble responsable. Cada una de las autoridades, saber conforme a su ética qué tanto interfiere. La ciudadanía, cómo castiga a aquellas autoridades que no están siendo imparciales en el uso de la voz y de los recursos públicos. Y si finalmente, tanto a la autoridad electoral como a las contrarias, ¿cuál es el problema que tenemos? Que si se señala actualmente que un funcionario público realizó promoción personalizada o uso de recursos públicos, únicamente se da vista a la Contraloría de su dependencia, o si no tiene superior jerárquico al Congreso. Y pasa que no hay quien lo sancione. Por ejemplo, López Obrador ha sido consuetudinariamente violador de la ley electoral y de la Constitución, consuetudinariamente señalado, y lo único que pasa es que lo anotas en un catálogo. A ver, yo les quiero preguntar, porque son, a final de cuentas, las dos candidatas que van arriba, no porque haga menos al de Movimiento Ciudadano, pero hago una pregunta. ¿Va el PAN, con todo lo que ha hecho de señalamientos de elección de Estado y todo eso, está yendo hacia la demanda de que se anulen las elecciones? No. ¿Va a ir el PAN por reconocer los resultados? Porque antes decían, el INE no se toca, y ahora ¿sí se toca? Yo nunca digo que el INE no se toca, no, hombre. Yo defiendo al INE, inclusive cuando hay una resolución en contra de mi partido, y yo defiendo al Tribunal Electoral. ¿Va por la elección, por la anulación de la elección? No, desde luego que no. Lo que vamos es pelear paso a paso por el piso parejo, como lo hemos hecho, y por eso la última resolución en Sala Superior donde se confirmó, y no solo con el presidente López Obrador, con cada funcionario de cada nivel de gobierno que no cumpla con su ética de ser imparcial en el uso de recursos públicos. A la gente le cuesta mucho trabajo pagar impuestos. No va por la elección. Para anular la elección, claro que no. Pero esta pregunta parte de algo. Los dos partidos han hecho una campaña, una precampaña ilegal por varios meses e incluso años, que han hecho pensar a la gente que esto ya se jugó y que ya está ahí decidido. Apenas empezaron el viernes las campañas, apenas va a ser la competencia, Maynes va subiendo, poco a poco se va partiendo el pastel en 3, le quita, contrario a lo que mucha gente piensa,
no a la derecha, sino al proyecto de Sheinbaum, que le ha fallado a muchísima gente, que hay muchos damnificados en materia de seguridad, en materia de salud, y digamos, ese pastel se va a partir en tres, pero todos estamos por el reconocimiento de lo que el INE determina en su momento. Mauricio, si Morena no alcanza el plan C, que es lograr las 2/3 partes en las cámaras, ¿van a pedir la revisión de los comicios en ese terreno o van a reconocer los resultados como se den? Mira, se han reconocido, pero a diferencia, esto es muy importante señalarlo, a diferencia de las elecciones donde ha habido fraudes electorales, en la oposición nunca han podido, ni siquiera en el puro léxico, acusar a Morena de un fraude electoral. ¿Cómo? No hay forma, nunca ha habido un fraude. Y eso ni siquiera... Los sobres de Pío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una votación muy alta. Esperamos que del padrón electoral acudan por lo menos 60-65%, que la gente salga a votar, porque es muy lamentable en América Latina, en donde de los que se pueden salir a votar, de los que están registrados en el padrón, hay veces que vota menos de la mitad. Entonces esperemos que sea esta votación muy alta, y de esos va a ser más de la mitad. Muy rápido, para antes la no doctora confiaban Sheinbaum y para los ustedes en el diputados. INE, ¿ahora sí confían? Yo creo que tiene la capacidad para llevar a cabo elecciones justas. Esperemos, como dije, que sí fiscalicen todos estos recursos que es más que obvio que se están gastando y no se están reportando, y que el día de la elección se respeten la voluntad del pueblo de México. Pues yo creo que la ciudadanía tiene ya las visiones muy claras de qué han sido las precampañas y hacia dónde vamos en las campañas. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por estar en este programa donde hablamos y debatimos libremente, y esperando contar con ustedes para otras mesas en siguientes programas. Muchísimas gracias. Ya veremos cómo se parte el pastel en tres con Maynes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Dianey, muchísimas gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Esto es Contraversus y nos vemos la próxima semana a las 19 horas.